Cada vez que el DANE entrega sus cifras sobre natalidad, creo que somos cada vez más personas preocupándonos más de lo que ya estábamos. La más reciente que nos dijo que en el año 2025 nacieron 20.223 bebés menos que en el año 2024. Y esta disminución viene notándose año tras año desde hace varios años ya. Y entre todas las preguntas que me he hecho en los diferentes contenidos que publico aquí en mi canal de YouTube sobre este tema de reducción de la natalidad, tenía una desde hace rato ahí en el tintero que no había respondido, que es si como cada vez nacen menos bebés, entonces debe haber menos pediatras. Y para responder esta pregunta, en este programa, Periodismo Puro y Sin Apuro, tenemos a tres doctoras pues del mejor palmarés, con el mejor palmarés para responder esta pregunta. Ellas son la doctora Cecilia Zuleta, que es psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, es instructora certificada en Conscious Discipline, cofundadora del taller de desarrollo infantil Vuelta Canela, de la Fundación Crianza con el Cerebro en Mente, bueno, muchas otras cosas, pero por ahora voy a dejar ahí. Autora del libro Adolescencia, Cerebro en Remodelación. Bienvenida, doctora Zuleta. Hola, muchas gracias. Bueno, Bueno, esta invitación me parece genial porque esa es la gran pregunta que tenemos todos, ¿no? Y es no y solo si va ahora, a haber más pediatras o qué, ¿cierto? y ahora la vamos a responder. Por lo pronto presento a la doctora Iliana Curiel Arismendi, que es médica pediatra con magíster en salud pública y en política social, es investigadora, docente universitaria, además vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría y presidenta del Comité de Pediatría Social y Salud Global de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE. Bienvenida, doctora Iliana, y además sé que está haciendo hoy un gran esfuerzo porque está desde Ghana en un congreso y creo que el horario como que está muy loco para esta transmisión. Gracias por hacer este esfuerzo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Saludos muy especial a Cecilia. Y bueno, qué tema tan interesante para poder hablarlo. Gracias. Y también nos está acompañando la doctora Eliana Semanate, que es médica pediatra e intensivista pediátrica. Ella tiene además una especialización en pediatría y en cuidado crítico pediátrico y actualmente es docente universitaria y presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora Eliana, bienvenida a Periodismo Puro y Sin Apuro. Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Cecilia e Ili. Y bueno, aquí estamos para hablar de un tema muy, muy interesante. Bueno, la pregunta sí, sin ninguna delicadeza. Como cada vez hay menos como cada vez hay menos bebés, debe haber menos pediatras. Doctora Cecilia. Pues yo me imagino que en términos de cifras y números va a haber menos pediatras y cuando los chicos empiecen a buscar sus especializaciones, probablemente no las van a escoger. Pero pues igual seguimos necesitando muchos pediatras y pediatras de muy buena calidad para trabajar con todos los niños que siguen existiendo, ¿no? Listo, doctora Iliana. Debe haber menos pediatras porque cada vez hay menos bebés. Bueno, que nazcan menos bebés no implica automáticamente que se necesiten menos pediatras, porque la demanda de la pediatría no depende solo del número de nacimientos, depende de lo que hoy significa cuidar y criar a un niño. Entonces, antes la pediatría estaba enfocada en la sobrevivencia y hoy influyen muchas cosas. La tecnología ha hecho que prematuros extremos, por ejemplo, sobrevivan y requieren seguimiento. Hay otro tipo de enfermedades. Necesitamos enfocarnos en el neurodesarrollo, en la salud mental, en la adolescencia. Entonces, siento que cuando hay menos niños, los pediatras y los que nos encargamos de cuidar la infancia, tenemos que proteger más la vida de cada uno. Entonces, no significa que si hay menos niños, automáticamente deban existir menos pediatras. Está clarísimo. Y doctora Eliana, yo sé que además No, usted tiene las cifras que nos indican si estamos bien o mal de número de pediatras en Colombia.
No, bueno, evidentemente, Claudia, como ya lo habíamos hablado, nosotros en Colombia no tenemos el número suficiente de pediatras para nuestra población actual. La población menor de 18 años se estima que es alrededor de 15 millones y nosotros somos más o menos 7.000 pediatras en el país. Es decir, que a cada pediatra le corresponden entre 2.200 y 2.500 niños por atender. Eso quiere decir que todavía faltamos muchos pediatras. Además, hay una distribución demográfica que es, que es desigual. Entonces tenemos algunos pediatras concentrados en las grandes ciudades, pero para las ciudades intermedias y para la Colombia profunda, en realidad no hay pediatras. Entonces, todavía se necesitan incluso más pediatras y esto incluso ha hecho que los médicos generales aspiren a seguir siendo pediatras y estén presentándose a esta residencia porque en realidad, digamos, de manera global se necesita, pero también como lo dijo Iliana, se necesita porque así como han disminuido los nacimientos, también han aumentado el nacimiento de bebés prematuros que ocurren generalmente por hijos de madres adolescentes, es uno de los factores de riesgo. Y también vemos que las mujeres ahora intentamos hacer nuestra realización profesional primero y postergamos un poco la maternidad y esto ha hecho también que nazcan bebés de madres por encima de los 40 años, que son bebés que necesitan unos cuidados también especiales. O sea, lo que estoy entendiendo es que no solamente debe haber menos pediatras, porque estamos en un déficit de pediatras y un déficit realmente profundo, sino que debe haber pediatras con unos enfoques o con unas especialidades muy encaminadas a los retos de la crianza y los retos de la salud de los niños y niñas que tenemos hoy en día que ya nacieron. Entonces quisiera que habláramos de eso, cada una desde su perspectiva. Y empiezo con Cecilia Zuleta. Yo no sé si estoy bien o mal enfocada, Cecilia, pero venimos hablando de hace unos años hacia acá, de una cosa que ni cuando yo tuve mi hijo hace 25 años se hablaba tanto, que es la crianza respetuosa y la crianza consciente. Eso ha tomado pues un auge, por lo menos pues de lo que uno oye, ve en las redes sociales. ¿Es por ahí la cosa en el caso de los pediatras que se enfocan en, pues, en la mente, en la salud mental, en lo psicológico o por dónde es? Mira, eso es un pedacito de por donde ojalá se enfocaran, pero hay un gran promotor de esto que es el doctor Brazelton, que él arranca hace tal vez un poco más de 35 años, donde él le trata de dar un enfoque a la pediatría más integral, donde cuando llega un niño con su mamá, fortalezcamos a través de mostrarles a los papás en qué momento del desarrollo se encuentra su bebé o su niña o su niño, no solamente su desarrollo físico, sino su desarrollo emocional. Decirle, su bebé se está despertando ahora mucho por la noche y la mamá contesta, sí, claro, es porque se está empezando a sentar y entonces su bebé lo que le está pasando es que está muy emocionado de ese nuevo logro motor, eso altera su sueño. Entonces, cuando les damos a los papás algo que él llamaba una guía anticipatoria del comportamiento, y los pediatras se forman en esto, pues están promoviendo el vínculo y haciendo prevención en maltrato infantil. Entonces, pues claro, uno puede dar una cantidad de estrategias en lo que estoy yo muy formada por ser certificada en disciplina consciente y todo esto, y los psicólogos lo hacemos, los maestros cada vez más. Todo el que esté alrededor de la pediatría, de los niños y las niñas, debería tener formación en esto. Pero un pediatra con mayor razón, porque una mamá, un papá, y como hablaban las doctoras ahorita, en ciertos áreas de nuestro país le van a creer es al doctor, no a la profesora, no a otra persona. Entonces necesitamos que los pediatras orienten ese crecimiento, orienten a los papás de cuando el niño hace pataleta qué podrían hacer, pero una orientación sana, que apunte a la salud mental, que proteja del maltrato. Y pues cada vez más las facultades de medicina y los que están especializándose en pediatría deberían recibir como paralelo esta formación que es además espectacular. Y además, pues si los que trabajan en ciudad van a tener menos niños, pues claramente las mamás de hoy y los papás de hoy
les gusta aprender y cuando van a hacerle preguntas a su pediatra, si su pediatra no tiene respuestas como sobre temas del comportamiento, del sueño, de la alimentación, de, del juego, pues van a buscar pediatras un poco más integrales. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el privilegio de escoger. Entonces, pues van a llegar donde un pediatra que les toca, ¿cierto? Y ojalá ese pediatra haga ese acompañamiento. Sí. Bueno, doctora Iliana, ¿en qué especialidades, qué cosas que de pronto antes no eran pues muy prioritarias de la enseñanza y del ejercicio de la pediatría, hoy sí lo deben ser para atender a esa necesidad que sigue existiendo de que haya no solo más, sino mejores pediatras? Sí, yo sueño con una pediatría que esté menos encerrada en el consultorio y más conectada con la vida real de los niños y las niñas, ¿sí? Que haya tres cosas importantes: que dejemos de curar a cuidar, que pasemos del hospital al territorio donde realmente está la vida de los niños, y que pasemos de las enfermedades a poder cuidar yo le llamo las trayectorias de cuidado, que allí es donde se rompe. Entonces, me gusta lo que decía Cecilia, porque necesitamos más prevención, más salud mental, más trabajo con la familia, más pediatría social. Cuando nosotros hablamos de cómo reinventarnos en la pediatría, nos reinventamos desde la salud pública, nos reinventamos desde las políticas públicas, desde la abogacía que hacemos. Cuando hablamos de esa desigualdad e inequidad que hay en Colombia, en las zonas urbanas, los pediatras que hay manejan la complejidad de la infancia en enfermedades crónicas, pero en las regiones, en el territorio, en las áreas dispersas de Colombia, vemos que los niños están con desnutrición y eso requiere mucha salud pública, pero también niños en la guerra, pero también niños con problemas de salud mental. Entonces, siento que el pediatra debe ser más sensible a las realidades que emergen en una infancia de estos nuevos tiempos. Y para eso se necesitan orientaciones para una crianza diferente. Siento que aquí nos podemos agarrar de muchas teorías. Podríamos agarrarnos de la economía, por ejemplo, de la curva de Heckman, cómo invertir en la primera infancia va a hacer que a futuro haya menos delincuencia, o cómo cuidar desde el desarrollo infantil. O yo quisiera decir que los pediatras somos custodios y arquitectos de ese desarrollo, para pensar. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el sistema de pensiones, lo estamos cuidando desde el crecimiento y desarrollo. Entonces, esta disminución de la tasa de natalidad nos abre la posibilidad de reinventarnos a una pediatría en el que cuidar cada niño es súper importante porque están naciendo menos, además de que se necesita reorganizar la pediatría en donde se debe necesitar más cuidado. Me refiero a las desigualdades territoriales que tenemos en Colombia. Sin duda. Antes de darle la palabra a doctora Liana, quiero compartir una gráfica, un PAI, que nos muestra cómo estamos distribuidos porcentualmente en Colombia por población. Estas son cifras del DANE del 2025, pero basadas en el censo de 2018, o sea que es muy probable, porque del 2018 hacia acá pues ha caído el número de nacimientos por año, que, por ejemplo, la población de menos de 12 años, que con esas cifras de 2018 es de 17,4%, pues hoy sea superior, pero también nos está mostrando que de 12 a 17 años es el 9,6% de la población, es decir, los menores de edad son sumados los dos alrededor del 27% de la población, y ya después vienen los de 18 a 29 años, el color naranja es el 20% de la población, el color amarillo, que es el 15%, son los de 30 a 39 años, el color verde, que es 12%, 40 a 49 años, el color morado de 50 a 59 años son el 10,3%, y de ahí para adelante 60 años o más, el 14,9%. ¿Por qué quise mostrarle esta gráfica antes de darle la palabra a doctora Eliana? Porque cuando hablamos previamente por teléfono, usted me habló de que hay un porcentaje de niños que ni los ve el pediatra o la pediatra, ni los ve el médico internista porque porque son adolescentes y como que ya son muy grandes para el pediatra y son todavía muy chiquitos para el médico internista. Y no sé si de pronto esa especialización que se requiere en la pediatría también tiene que ver con
poder atender esa población que está como en ese limbo. Sí, precisamente, Claudia, esa era algo de lo que habíamos hablado antes, y es que no en todas las regiones los niños entre 14 y 18 años tienen la atención por pediatría, entonces pueden ser atendidos por el médico general o por el internista o por el médico de familia, pero no por el pediatra. Uno de los cambios importantes que tiene que ocurrir con este cambio demográfico es que debemos enfocarnos hacia los adolescentes, hacia la atención integral de estos adolescentes y sobre todo también hacia la salud mental. Es muy importante entonces que tengamos claridad en que la pediatría debe empoderarse de los adolescentes. Los adolescentes están expuestos a muchos riesgos psicosociales, emocionales, pero sobre todo después de la pandemia hemos visto cómo se ha disparado los problemas de salud mental. Por eso, digamos que cuando Cecilia habla de la disciplina consciente, de lo que nosotros también llamamos como crianza humanizada y crianza respetuosa, es supremamente importante porque si tenemos todas esas bases, los pediatras acompañamos a las familias, vamos a ayudar a que los niños lleguen a la adolescencia con una condición de salud mental mucho mejor. Entonces, digamos que el enfoque también tiene que ir dirigido hacia esa población de adolescentes que de verdad impacta mucho y que además de esa salud mental va a depender cómo la fuerza de trabajo va a ingresar estos chicos al ambiente laboral en unas condiciones diferentes. A pesar de eso y de que hay mujeres que han hecho toda una carrera concientizando sobre eso, que llegan a posiciones además de liderazgo dentro del gremio de los pediatras, pues uno ve también como periodista, y lo voy a contextualizar porque yo empecé mi carrera cubriendo temas de salud, o sea, yo entrevistaba a médicos y médicas todos los días de mi vida hace 30 años, y me he dado cuenta de cómo pues cada vez hay como menos relevancia de la voz de los pediatras en la conversación pública que se da en los medios de comunicación. Y no estoy diciendo que sea culpa de los pediatras, estoy diciendo que nos vamos volviendo una sociedad más adultocéntrica, donde los temas de los niños, que siempre han sido como, pues dependen de que haya una mamá muy líder que los defienda o un papá muy líder que los defienda, cada vez tienen menos atención por parte de quienes somos un vehículo para poner los temas en la discusión pública. O sea, estoy haciendo es un mea culpa. Pero dicho esto, también lo que observo como periodista es, porque lo hemos reportado, el cierre de las unidades pediátricas en los hospitales, el cierre de las unidades neonatales, porque pues atender niños es más costoso que atender adultos, o es menos rentable más bien. Entonces yo quisiera saber si también vamos en la vía, así como se están cerrando colegios, pues se van a cerrar hospitales pediátricos, se van a cerrar las especializaciones en pediatría, si ya estamos en eso o si no tenemos que estar tan preocupados por eso. ¿Quién quiere tomar la palabra para darle, Iliana? Sí, mira, yo no sé si puedes poner otra vez las cifras que... Claro que sí. A mí me encanta humanizar las cifras. Entonces, me parece interesante porque si nosotros vemos, o sea, siento que de alguna manera el mensaje que el DANE da y que muchos medios de comunicación dan es que está cambiando la pirámide demográfica de Colombia. Y eso es importante. Es importante porque cuando se crean unas alertas poblacionales nos ayudan a actuar de manera temprana. Pero si nosotros vemos esta gráfica, nos damos cuenta que los menores de 12 años son el 17%, o sea, si sumamos infancia y adolescencia son el 27%. Es decir que hoy, en la foto de hoy, 1 de cada 4 nacimientos, 1 de cada 4 colombianos son en este rango de edad, ¿sí? Pero si vemos los adultos jóvenes, que ya Eliana explicó el reto que tenemos, que es el grupo más grande hoy, y vemos de pronto lo que nos está poniendo en alerta el DANE, ¿sí? Que Colombia está envejeciendo. Entonces, hoy 1 de cada 4 colombianos sigue siendo niño o adolescente. Eso habla de que la pediatría no puede dejar de ser irrelevante, sino debe ser el centro. Y muestra algo que yo he querido acuñar, este término que se llama la demografía de la esperanza,
estamos en una transición demográfica hoy, no en una sociedad sin infancia. Eso es completamente diferente. Entonces, esta gráfica me gusta porque muestra algo. Hablar de envejecimiento obliga también a hablar de infancia, porque la fotografía de hoy de Colombia es muy relevante y la estamos viendo. Entonces, hoy en Colombia hay más niños pequeños que personas mayores de 60 años y eso desarma los discursos alarmistas, porque sí tenemos que pensar en eso, porque si nosotros no cuidamos los niños hoy y no cuidamos el futuro, me refiero a los adolescentes y a los jóvenes, a futuro el sistema pensional probablemente no va a ser el que tenemos hoy. Entonces, la gráfica muestra eso, que tenemos que pensar también en algo que está completamente conectado, que es envejecimiento de infancia. Entonces, así como estamos cuidando, la gráfica es, hoy hay infancia y hoy hay también población envejecida. Entonces, tenemos que pensar en sistemas de cuidado, en sostenibilidad social, en relevo generacional, en pensiones, en productividad futura. Entonces, es una inversión completamente distinta. Esa es la foto de hoy, es la realidad de Colombia hoy. Entonces, estamos juntos. A pesar Envejecimiento de de eso, infancia. doctora Iliana, pues también es una realidad que se están cerrando los servicios. Yo tengo aquí el dato a la mano, a ver si rápidamente lo encuentro. El año pasado creo que se cerraron, o en los últimos años se han cerrado alrededor de 400 camas, aquí la tengo. En los últimos 2 años se han cerrado 825 camas de hospitalización de pediatría y 322 camas de neonatología. Y se han cerrado servicios como la clínica de Andes en Boyacá, en el Hospital San Ignacio, servicios pediátricos, la clínica Colombia, la clínica Farallones en Cali, la clínica de las Américas de la 80 en Medellín. Es decir, pues a mí esto me asusta, no sé si es algo que a ustedes también o que quisieran decir Sí, al respecto. sí, totalmente. El cierre de camas pediátricas está agarrado de la mano con algo que pudiésemos llamarlo la crisis de la pediatría. De pronto quise mostrar la transición demográfica en la que estamos. El cierre de servicios pediátricos es una realidad. Hace menos de 2 semanas el Tribunal de Cundinamarca expidió precisamente y notificó que era necesario que la reorganización del sistema se hiciera, porque tenemos inequidades territoriales. Mientras que cerramos camas en las grandes ciudades, como lo has mencionado ahora, necesitamos cuidar la infancia en los territorios en donde sí están naciendo. Entonces, esto es un tema de política pública. Cierro camas en ciudades grandes, pero las necesito en otras ciudades. Entonces, yo creo que se trata de reorganizar la pediatría, reorganizar el sistema de salud en donde realmente lo necesitamos. Eliana y Cecilia, comentarios sobre esto. Bueno, yo creo que es importante, como Billy dijo, el cierre de camas se ha venido dando y eso también se da porque estamos inmersos en este momento en una crisis global de salud y eso ha hecho que se acumulen un poco las deudas hacia los hospitales y que los hospitales tengan que buscar, digamos, servicios más rentables que una cama hospitalaria pediátrica. En términos de números, un hospital al que no le pagan tiene que buscar cómo sobrevivir y en ese orden de ideas han cambiado las camas de niños por camas de servicios como hemodinamia que son mucho más productivos. Por eso es importante la sentencia del Tribunal de Cundinamarca porque ellos hablan muy claro de cómo deben hacerse el registro de prestadores y cómo se debe planear o cómo se debe reorganizar el cierre de camas. O sea, no puede ser solamente por los números. Y como Ili dijo, a pesar de que se han cerrado, digamos, estas unidades se han cerrado con un gran dolor porque se han cerrado unidades de atención materna y junto a ellas las unidades neonatales en las ciudades grandes. Muchas eran referencias para las ciudades intermedias o para los pueblos donde no hay pediatra. Entonces, esos niños a veces se quedan a la espera de que sean aceptados, de tener cupo en una ciudad grande porque se están cerrando las unidades. Entonces, esto es supremamente importante y tiene que ver también con la crisis global de la salud en el país. Y desde el punto de vista de Cecilia, que además, pues yo creo que en tu experiencia se confluyen las dos cosas, lo de la salud, pero también lo de la educación, pues porque tú has sido docente y creadora de jardines infantiles y todo esto.
Es una preocupación grandísima y estoy con dos expertas que saben de políticas públicas muchísimo más que yo. Y claramente lo preocupante es que si no hay plata, entonces dejamos a los niños de lado. Y pues la inequidad en este país es absoluta. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades muy privilegiadas, pero también con comunidades muy, muy vulnerables. Y la diferencia no puede ser de ese tamaño y sigue siendo de ese tamaño. Y cuando hablamos de que es más costoso atender a un niño, eso no es tan real, porque si miramos en términos de la economía, es una inversión atender la primera infancia, es una inversión trabajar con la familia, es una inversión que los pediatras aprendan a acompañar y a traducirles a las familias lo que está sucediendo con sus hijos, no solamente con el cuerpo de sus hijos. Y en términos de la educación, pues digamos que a mí me ha encantado que me han invitado varias veces a hablarle a pediatras. Me sorprende mucho lo poco que saben sobre el comportamiento, ¿cierto? Y entonces estoy de acuerdo con Ili en que esto debería ser el pediatra más o menos como en la escuela y el maestro con el pediatra, o sea, deberíamos tener una cosa, pero bueno, esos ya son como las utopías de este trabajo, pero sí creo que ahora que estamos, por ejemplo, en campaña, a mí me sorprende que no se habla de primera infancia. Me sorprende que las políticas públicas, pues como que no están muy enfocadas en estos temas que son tan delicados. Y me encanta esto que Ili dice de la demografía de la esperanza, porque sí, hay menos niños, pero hay una cantidad de niños con los que tenemos que seguir trabajando, atendiendo. Y pues la preadolescencia siempre ha sido como un limbo un poco olvidado en la psicología, en la pediatría. eh, y pues es también una gran ocupación que tenemos que tener y es porque uno habla de la salud mental de los adolescentes y de los preadolescentes, pero ¿dónde se ha ido construyendo esa salud mental? En toda la primera infancia y en la infancia. Entonces, creo que todos los que estamos ahí tenemos el interés, pero también necesitamos un acompañamiento de que las políticas públicas se preocupen por esto, se invierta dinero y pues que Colombia no solamente tenga las ciudades grandes, pues donde los niños pueden ser atendidos. Nosotras tres seguramente hemos visto la cantidad de madres adolescentes que tenemos. Entonces, pues es una población que requiere toda la atención, todo el cuidado, porque eso es lo que va a hacer que haya una mejor economía incluso, ¿cierto? Bueno, pues qué gran oportunidad de escucharlas. Tenemos un minuto para cada una para cerrar y lo voy a hacer con una pregunta que también, yo no la tengo resuelta. Unos días pienso una cosa y otros días pienso otra. Vamos a ver ustedes qué. Pero es como, ¿es positivo o es negativo que las familias o las mujeres solas o incluso los hombres solos que deciden ser papás pues por adopción, por ejemplo, dejen para más adelante en la vida, es decir, incluso después de los 40 años, el paternar o el maternar? Porque mucha gente está viendo la reducción de la natalidad desde el punto de vista de nos vamos a quedar sin, o ya nos quedamos sin quienes aporten para las pensiones de los más viejos. Es como la gran preocupación. Pero, ¿y qué si eso significa que, por ejemplo, los papás y las mamás son más conscientes de criar, tienen más herramientas para criar porque son más maduros por el hecho de ser más mayores? ¿Eso no será entonces más bueno que malo para la sociedad? ¿Cómo lo ven ustedes, doctora Eliana? Bueno, yo creo que definitivamente una frase es como que el sol brilla para todos. Y yo creo que cuando las personas deciden maternar o paternar por encima de los 40 años, tienen una solidez académica, una solidez desde el punto de vista emocional, incluso financiero. Saben ya qué es lo que quieren en realidad y pueden tener un tiempo de calidad para sus hijos. Así que, digamos, a mí me parece que cuando las personas optan por esta decisión, es una decisión que es sana también y que mientras nosotros podamos
organizar ese tiempo y de darles tiempo de calidad a los niños, eso es lo que ellos necesitan, que podamos construir con ellos una infancia saludable para que tengan una adolescencia feliz y sean unos adultos mentalmente equilibrados. Con adultos mentalmente equilibrados, esta sociedad va a ser diferente y eso se hace desde la etapa preconcepcional. Entonces, a mí me parece que es absolutamente respetable y de hecho me parece maravilloso. Perfecto. ¿Quién quiere seguir? Bueno, sigo yo. Yo creo que, ¿sabes? No es ni positivo ni negativo. Depende de por qué se posterga y si las sociedades acompañan esta decisión. Yo creo que retrasar la maternidad o la paternidad refleja muchas transformaciones sociales profundas. La educación de las madres, la autonomía, la precariedad laboral, el costo de criar y también los cambios culturales que estamos viviendo. Entonces, pues si tendría que decirlo de esa manera, positivo o negativo, pues positivo, Eliana lo acaba de decir, hay mayor autonomía reproductiva, proyecto de vida más libres, maternidades y paternidades más deseadas, hay decisiones más conscientes. Entonces, que las personas puedan decidir cuándo es también de alguna manera una conquista social, voy a decirlo así. Revela tensiones muchas, porque uno se pregunta, ¿y por qué no es una elección libre, sino forzada por precariedad, por falta de vivienda, por trabajos inseguros, por ausencia de políticas de cuidado, por imposibilidad de conciliar crianza con la vida laboral, que normalmente pesa en nosotras las mujeres? Entonces, siento que las condiciones para criar se han vuelto más difíciles y eso probablemente esté impactando. Entonces, hay que discutir no solo la edad, sino si es posible criar en estos tiempos. De ahí se tendría que abrir otro debate. Ese es otro programa puedes volver a invitar. De por qué muchos jóvenes están decidiendo no ser papás. Y a mí lo que me parece es que no está ni bien ni mal. Me parece que es una decisión y todo lo que tenga que ver con decisión y crianza, creo que va mejor. Esa posibilidad de yo decidir sobre mi cuerpo, decidir que sí quiero ser mamá o que sí quiero ser papá, me va a hacer que yo sea más intencional en la crianza. Y lo que las doctoras acaban de decir y es probablemente hay más estabilidad para poder hacerlo. Entonces, pienso que ojalá cualquier edad fuera una edad donde yo conscientemente hago una decisión, pero eso pues no es lo que pasa en muchos de los casos de los más jóvenes. Y todos los niños y todas las niñas necesitan en presencia de los adultos que los cuiden sentirse seguros, sentir que hay conexión para poder crecer y para que podamos encontrar esa salud mental en todas las etapas de su vida. Y eso es lo que hace, pues obviamente, una mejor sociedad. Entonces, que haya mujeres que deciden darse el tiempo porque encuentran mayor estabilidad y familias que deciden darse el tiempo, me parece que, pues, que habla de un momento en el que la gente se lo está pensando y por eso unos deciden no tenerlo. Bueno, pues de verdad que ha sido muy enriquecedor escucharlas. Yo espero que para la gente que ha visto el programa también aquí haya un montón de insumos para tener conversaciones sobre crianza, desde luego, conversaciones sobre cómo entender una sociedad que está envejeciendo, pero sin que esto signifique volvernos unos adultocéntricos que de alguna manera generamos más exclusiones y más violencias hacia los niños y las niñas que ya tienen muchas y de sobra. Entonces, muchas gracias a ustedes tres por pues todo el conocimiento que han traído acá y por sacar el tiempo para este programa. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias y qué gusto compartir con ustedes. Gracias y a ustedes también. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, para que les lleguen las alertas de este contenido, periodismo puro y sin apuro, que sale quincenalmente los domingos, de mi columna de opinión para El Tiempo, de los espacios sobre comunicación asertiva, de los espacios sobre equidad de género, con lentes de género y muy machito, entre otras cosas que publicamos periódicamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.